poquito más teórico que práctico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesitamos primero aprender las bases, como cuando el niño empieza a caminar. Empezamos por lo mínimo para poder llegar y profundizar un poquito más en este amplio mundo de la pedagogía. Entonces, hoy, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a enfocar la pedagogía desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista bíblico. ¿Y por qué es tan importante la pedagogía? Como nuestra hermana Marcela leía en el párrafo hace un momento, es importante que todos los líderes se puedan capacitar en esta parte de la pedagogía. Y vamos a conocer por qué, por qué es tan importante. Bueno, vamos a basar este taller o esta capacitación de pedagogía teniendo en cuenta lo que dice Efesios, el capítulo 4, verso 11 y 12, que dice: Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Este texto nos está queriendo decir que no todas las personas son llamadas a ejecutar una misma función. Perdón, no todos en la iglesia somos apóstoles o estamos llamados a ser profetas. Si ustedes se dan cuenta aquí en este texto, pues ahí se catalogan, ¿cierto? Diferentes, digamos, formas como Dios constituye a los hombres. Entre ellos tenemos destacados aquí en moradito los maestros y vamos a enfocarnos en esa parte. Los maestros tienen la función de capacitar al pueblo de Dios para una obra de servicio y tienen doble función porque deben edificar el cuerpo de Cristo. Pero bueno, podemos decirnos cómo vamos a hacer eso, ¿cierto? Entonces, vamos a avanzar aquí. Como les decía, como esto es un taller teórico práctico, yo no pretendo dar aquí un monólogo de solo hable y hable, sino que entre todos vamos a construir esos conceptos que van a ser importantes. Entonces, como tengo aquí varios participantes, vamos a empezar a analizar varias preguntas. ¿Qué entiendes tú por pedagogía? Porque vamos a hacer una capacitación de pedagogía, ¿cierto? Pero ¿cómo entiendes tú la pedagogía? Voy a escuchar a algunas personas. Diana Junca, Pedagogía es el arte de enseñar. arte de enseñar, ok. Jorge Flores, ¿cómo lo entiendes? Pedagogía es echar mano de múltiples herramientas a fin de saber comunicar lo que se quiere enseñar. Interesante, muchas gracias. A ver, Guillermo, ¿estás por ahí, Guillermo? Dumas, ese Dumas es el hermano. Soy yo, Ok, Yoli. Buenas noches para ah, todos. ok. Listo, ¿qué entiendes, hermano, por pedagogía? Sí, comparto lo que dice nuestra hermana Diana, el arte de enseñar o saber comunicar. Ok, voy a preguntarle por aquí a otras dos personas. Hermano José Pinilla, bienvenido. ¿Para ti qué es pedagogía? Sí, pedagogía para mí es como la ciencia de poder llegarle, de un maestro llegarle a sus alumnos. Ok, muchas gracias. A ver, ¿quién más está por aquí? Hermano Filemón. Preguntémosle al presidente. Hermanita, muy buenas noches y hermanos. Bueno, son las estrategias para poder enseñar algo. Me parece que eso es la pedagogía. Ok, bueno. Todos ustedes han dicho algo muy importante sobre la pedagogía. La pedagogía no solo tiene que ver con transmitir tengo unos conocimientos y los transmito y ya soy pedagogo. Tiene que ver con otros aspectos que ustedes tocaron y son bien interesantes. Entonces vamos a aprender. Resulta que la pedagogía es una ciencia y como decía nuestro hermano Jorge, esa ciencia contiene varias disciplinas de estudio
y esas disciplinas están relacionadas con el campo de la educación, porque se supone que estamos educando, recuerden el texto que leímos de introducción, y los métodos de enseñanza. Pero resulta que la pedagogía está aliada de algunas herramientas importantes, como es la antropología. La pedagogía nos ayuda a que a través de la antropología nosotros estudiemos al hombre con el propósito de conocerlo. Entonces, ¿cómo es que el hombre se puede relacionar con el conocimiento y cómo puede adaptar ese conocimiento a esa sociedad? Aparte de eso, también se relaciona con la sociología. ¿Por qué? Porque la sociología estudia a las personas en su contexto histórico y cultural determinado. Entonces, la parte social de todo ser humano influye en su proceso de aprendizaje. La filosofía, que aunque en muchas ocasiones la satanizamos, pero la filosofía es importante en la pedagogía porque la filosofía nos ayuda en estudiar ese devenir de las cosas, valiéndonos del razonamiento lógico y de los métodos. Y en la pedagogía nosotros aplicamos métodos y aplicamos también razonamientos lógicos a la hora de nosotros aprender algo. Ahora, la pedagogía también está relacionada con la comunicación. Y quiero aquí que resaltemos un aspecto muy importante y es que nosotros, los que estamos aquí como líderes que enseñamos, resulta que utilizamos el proceso de comunicación, o sea, tenemos un emisor, en este caso que soy yo, y ustedes unos receptores, ¿cierto? Que están recibiendo un mensaje. Cuando ustedes están en sus iglesias, cambian, ustedes pasan a ser emisores y tienen unos receptores. Y resulta que si en el proceso de la comunicación nosotros no hemos aprendido a utilizar el signo lingüístico, nuestro método de enseñanza va a fracasar. Entonces hay que conocer esa parte importante de la comunicación con el propósito de que los estudiantes o de que los que asisten a la escuela sabática como estudiantes puedan tener un proceso adecuado de decodificación. Y el signo lingüístico está relacionado con eso. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, la pedagogía también está relacionada con la biología. ¿Por qué? Resulta que la biología estudia el organismo para entender el desarrollo. Una persona que es pedagoga necesita conocer cómo funciona el cerebro para saber cómo enseñar. No es lo mismo enseñarle a un niño que tiene 5 años a enseñarle a un adulto de 50 años, porque su funcionamiento cerebral es distinto. Entonces, por ese motivo, la pedagogía pues tiene como a la biología como una disciplina aliada. Aparte de eso, la psicología es otra rama importante de la cual se alía la pedagogía con el propósito de estudiar esos procesos mentales para poder entender y conducir esos comportamientos. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿hemos estudiado alguna vez cuáles son las zonas del cerebro que se deben activar para que se abran las ventanas del aprendizaje en los estudiantes? Entonces, con seguridad vamos a decir, uy, no, esa parte, de hecho, ni siquiera nos habíamos preguntado eso, que el cerebro tiene esas ventanas de aprendizaje. Pero entonces, cuando nosotros desde la psicología y desde la biología aprendemos cómo activar esas ventanas del aprendizaje, pues la pedagogía va a ser una herramienta súper importante para que nuestro mensaje pues pueda llegar más al corazón de los oyentes. Porque en muchas ocasiones nosotros damos sermones y monólogos y parece que el mensaje no llegara. Es tal vez porque no hemos pensado en activar esas ventanas del aprendizaje. Bueno, otra herramienta que tiene es la epistemología. Ella se encarga del estudio de la naturaleza y el saber de las cosas para llegar al conocimiento de estas. Y esta es una parte importante perdón, que nosotros vamos a desarrollar más adelante. Como les decía, esto apenas es la introducción. Hoy vamos a ver la introducción.
Y de otras herramientas, pues que también se va a valer la pedagogía con el propósito, pues de poder lograr que nuestros procesos de enseñanza, aprendizaje, relación enseñanza-aprendizaje, pues puedan ser llevados a cabo con éxito. ¿Listo? Entonces, nosotros a través de la historia conocemos que la pedagogía proviene de un término griego que se utilizaba en aquella época, que era paidagogo. Esta persona era un esclavo que traía y llevaba a los niños a una escuela. Pero cuando nosotros trabajamos sobre la pedagogía, encontramos que tiene dos raíces griegas, que son paidos, que significa niño, y ago o agogía, que significa conduzco o conducir. Entonces es conducir a los niños. Ahora yo les pregunto, ¿la pedagogía se aplica solo cuando le enseñamos a los niños? ¿O será que los adultos también requieren de pedagogía para poder aprender? A la orden, su merced. ¿Qué dicen ustedes, los que están aquí presentes? También se necesita, claro. Necesitamos ¿Cierto? aprender. Porque nuestro cerebro, recuerden lo que les dije al inicio, el cerebro de cada persona aprende diferente y de acuerdo a la edad hay que activar ciertas ventanas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que la pedagogía, sí, se originó ese término en Grecia, que significa paidagogía, que significaba guiar a un niño, y que se tomó de paidagogos, que es maestro de niño, podemos encontrar que para los romanos también, paidagogos era un esclavo responsable de la educación de los niños. Históricamente, nosotros sabemos que los romanos copiaron bastante el molde de los griegos. Entonces, para ellos también fue muy importante esa figura de una persona que era la que guiaba, instruía y educaba a los niños y por eso los entregaban desde temprana edad para que hicieran este proceso con ellos. Ahora, pregunta, ¿Dios nos ha llamado a nosotros también como pedagogos? Amén. Nos ha entregado niños, jóvenes, adultos con el propósito de conducirlos para edificar ese edificio de Dios. Claro que sí. Nos ha hecho eso con nosotros, entonces tenemos una gran responsabilidad. Ahora, veámoslo desde la parte bíblica. ¿Qué dice la Biblia sobre la pedagogía? ¿O será que solo la Biblia es un conjunto de historias, de profecía, de doctrina y relega la pedagogía y no le da importancia? Pues yo les cuento aquí lo siguiente. Resulta que en la Biblia nosotros encontramos 3 veces la palabra pedagogos. ¿Dónde la encontramos? En el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento podemos darnos cuenta que los griegos y los romanos influenciaban a la cultura hebrea. Entonces ellos también adoptaron esas palabras. ¿Dónde están escritas? Primera de Corintios 4:15, Gálatas 3:24 y verso 25, donde se utiliza la palabra tutor, guardián o maestro. Por ejemplo, acá, Gálatas 3:24. La ley fue nuestro paidagogos para llevarnos a Cristo, ¿sí? Entonces, ¿hay pedagogía en la Biblia? Tenemos un argumento válido para decir, ok, sí es importante la pedagogía según la Biblia. Dios quiso que nosotros aprendiéramos sobre pedagogía, ¿cierto? Entonces, vamos a ver por qué es que es tan importante esa pedagogía. Voy a mostrarle aquí algunas estadísticas porque, vea, ¿cómo aprende el cerebro de una persona? Saquémoslo para la escuela sabática porque es un seminario o una capacitación para escuela sabática. Cuando pasamos y solamente leemos la lección, ¿cuánto está aprendiendo el estudiante? Un 10%, ¿cierto? Cuando únicamente nos dedicamos a leer. Clases de lectura en escuela sabática. Cuando un estudiante se dedica solamente a escuchar, aprende un 20%. Les voy a decir por qué. Solo leer y escuchar, eso se llama aprendizaje pasivo. Cuando una persona solo observa
maestro de escuela sabática que pasa, lee y habla, ¿cierto? Y el estudiante solo observa, perdón, aprende un 30%. Ahora, aquí metámosle signo lingüístico, que yo les decía en el proceso de la comunicación es bien importante. Cuando un maestro prepara alguna diapositiva, ¿cierto? Y el estudiante tiene algo para ver que está mostrando el maestro, pero a la vez está escuchando al maestro, aprenden un 50%. Cuando el estudiante es el que habla, aprende un 70%. Cuando el estudiante practica, aprende 80%. Y cuando el estudiante enseña, aprende un 95%. Evaluemos nuestra escuela sabática. ¿En qué hemos convertido nuestra escuela sabática? Pregunta, ¿son monólogos a veces nuestra escuela sabática? O sea, el líder se para allá al frente, habla y habla y habla. ¿Y qué hace el estudiante? Solamente escucha. ¿Cuánto están aprendiendo en nuestra escuela sabática los estudiantes? 20%. ¿Por qué? Porque cuando no activamos ciertas partes del cerebro, que nosotros en educación lo llamamos lo que es aprendizaje pasivo, es difícil que los estudiantes aprendan. Porque únicamente escuchar a un predicador, con eso no se aprende. Pero cuando nosotros los pasamos al otro nivel, por ejemplo, este nivel, que nosotros activamos algo que se llama aprendizaje activo. ¿Por qué? Porque hacemos ciertas conexiones en el cerebro. Cuando logramos hacer esas conexiones, vea, para hablar, ay, me disculpan, pero tengo una tos súper fuerte. Para hablar se necesita que los estudiantes activen el cerebro para coordinar sus ideas. Entonces, si ponemos a hablar a los estudiantes en una escuela sabática, el cerebro se va a activar. Por ende, las ventanas de aprendizaje empiezan a abrirse. Entonces, por eso es importante poner a hablar a los estudiantes, hacer que por ellos mismos practiquen la lección, o sea, que tengan un campo experimental en la lección y hacerlos también que ellos enseñen la lección. Vamos a tener un aprendizaje activo. ¿Listo? Esta parte es bien interesante porque cuando nosotros aprendemos que nuestro cerebro funciona de esta forma, con seguridad nosotros podemos identificar en qué estamos fallando, cómo estamos dando nuestras lecciones. Entonces, vamos a ver por acá algo muy interesante desde el punto de vista bíblico. Y es, ¿creen ustedes que todas las personas nacieron para ser pedagogas? No. ¿No? Ahora les pregunto, ¿todos los que tienen conocimiento están capacitados para enseñar? No. ¿No? Ok, bueno, entonces vamos a darnos cuenta desde el punto de vista bíblico a ver si todos los que tienen conocimiento tienen esa habilidad de enseñar o ese don. Empezando que la enseñanza es un don espiritual, según lo que está escrito en 1 Corintios 12:28, ustedes pueden confirmar allá en sus hogares, ¿sí? Entonces, una persona que tenga ese don espiritual va a amar enseñar, va a amar capacitarse para enseñar y va a evolucionar a medida que la enseñanza evoluciona. Por otro lado, una persona que enseña va a comprender que enseñar es un llamado serio que viene con una gran responsabilidad y que aparte de eso va a tener que rendir cuentas a Dios. Preguntémonos, si hoy pudiera Dios hacernos una evaluación, ¿hemos activado esas ventanas del aprendizaje en nuestros estudiantes? ¿O estamos transmitiendo solo educación pasiva? Nos acostumbramos a un modelo, ¿cierto? Que solo nos repasamos la lección, pasamos el sábado, hablamos, preguntamos literalmente la pregunta, esperamos que los estudiantes literalmente contesten con el texto bíblico o con el párrafo del espíritu de profecía. Entonces nos cansamos, de cierto modo, nos casamos con ese modelo pedagógico que nos enseñaron. Y creemos que salir de allí
pues es romper con los esquemas y romper con las tradiciones. Pero vamos a darnos cuenta desde el punto de vista bíblico, pues como también a través de esos procesos que de pronto nosotros no queremos cambiar, estamos afectando la forma como están aprendiendo nuestros estudiantes. Por eso implica una gran responsabilidad y hay que rendir cuentas a Dios por eso. Bueno, también es un requisito para un líder cristiano. Listo, entonces dice, perdón, dice el testimonio. Una persona que ha nacido en el reino de Dios nace como un misionero, ¿cierto? Entonces pregunta, ¿deberían estar aquí también los misioneros? Porque si ellos se van a dedicar a la enseñanza toda hora, ¿cierto? Que deberían también aprender sobre pedagogía. Es un requisito, ¿cierto? Porque se nace, es un requisito. Otro, los maestros cristianos, pues en este caso nosotros que somos maestros, estamos llamados a adquirir información de las escrituras. Y hoy la escritura nos está mostrando que la pedagogía es importante a la hora de enseñar. Otro aspecto importante, según 1 Timoteo 5:17, por la posición y responsabilidad, los maestros de la iglesia son dignos de doble honor. ¿Por qué? Los estudiantes copian moldes. Y en estos momentos usted está moldeando el cerebro de los estudiantes. Ellos van a procurar imitarle. Entonces, por eso son dignos de doble honor. Otro aspecto importante, quiero que aquí sí voy a pedir ayuda de ustedes. ¿Quién tiene la responsabilidad de aprender en una iglesia? A ver, voy a escuchar a varias personas por acá. Voy a preguntarle, Cristian Hernández. Ahí está. Ahí está. ¿Quién tiene la responsabilidad de aprender en una iglesia? Cristian. ¿No? Ok. Jaime García, leo por aquí. Ya. Todos estamos en capacidad de aprender, Ok. incluso el mismo director. Ok, muy bien. A ver, ¿qué opina Marcela? ¿Quién tiene la responsabilidad de aprender? Mayormente En el la- líder. En la iglesia. El líder, porque él es el que va a enseñar por precepto y por ejemplo. Ok, muy bien. Entonces tocamos aquí dos aspectos importantes. Por un lado, Jaime nos dice que todos estamos en la capacidad de aprender. Es verdad, pero quien debe aprender el doble o aún mucho más que el doble es el líder. Entonces, sabemos que hay responsabilidad de parte de los líderes para aprender, pero el estudiante también tiene una responsabilidad y es aprender. ¿Listo? Un maestro puede fajarse con una lección del día fantástica, pero si el estudiante no la estudia, pregunta, ¿es exitosa? Entonces hay dos partes. Hay que enseñarle, por un lado, a los estudiantes que No te escuché, ¿cómo así? la responsabilidad ¿Qué de es ellos una es pasta? aprender. Voy a pedirle a los hermanitos que tienen activos los micrófonos, si son Una tan pasta. amables y pueden silenciar sus micrófonos. O si la hermanita Marcela desde allá, por favor, me ayudas a silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Entonces, tenemos responsabilidad de aprender todos. Ahora la pregunta, ¿quién tiene la responsabilidad de enseñar en la iglesia de acuerdo a lo que hemos estudiado? Voy a preguntarle a otros por acá. Recuerden que esto no es monólogo, sino participativo. Dice allá, Yusef, para ti, ¿quién tiene la responsabilidad de enseñar en la iglesia? Buenas noches, hola, ¿cómo están? Ay, ok. Aquí Bienvenido. estoy. Un saludo especial, muchas gracias. Ok, Entonces, pues, quién tiene ¿cómo es la pregunta? responsabilidad de enseñar. La responsabilidad de enseñar, pues, como se dijo anteriormente,
es del líder y de todos los que hacen parte de la iglesia, ¿no? Ok, ¿qué dice Javier G? Javier G, leo por ahí, no sé cuál sea el apellido, no sé si de pronto los hermanos me ayudan, que ustedes conocen más a los de a la Asocentro. Mano Javier Huiza. Ah, Javier Guisa, ok. ¿Está por ahí? No. Hermana Jamie Rodríguez. Sí, Yolis, profe Uy, Yolis. señora, ¿quién tiene la responsabilidad de enseñar en la iglesia? Bien, la responsabilidad de enseñar en la iglesia para mí sería de cada uno de los miembros líderes de la iglesia. Ok, muchas gracias, hermanita Jamie. Bueno, cuando nosotros hablamos de enseñar y hemos estudiado el contexto bíblico que Dios a todos no les dio la capacidad para enseñar. Ahora, la pregunta es, ¿podemos aprender esa habilidad de la enseñanza? ¿Se puede aprender? ¿Sí? Sí, Algunos señora. nacen con ese talento y es muy fácil que puedan enseñar, ¿cierto? Pero para otros nos cuesta, entonces nos toca aprender. Entonces hay una relación entre enseñanza-aprendizaje y somos conscientes que no todos los que somos líderes en la iglesia tenemos esa facultad o esa habilidad para enseñar, pero podemos adquirirla. ¿Cómo? Un buen líder tiene que capacitarse. Por eso estas charlas son bien importantes porque nos vamos a dar cuenta que no solo hablar de pedagogía, sino que hay que valernos de otras herramientas para que esa pedagogía sea exitosa. Entonces, vamos a ver bíblicamente quiénes son los que tienen esa responsabilidad vista desde el aprendizaje. Los primeros que deben aprender, según Éxodo 18, verso 17 al 23 y Segunda de Crónicas 17, 7 son el líder de la nación y sus representantes, que son los que establecieron el sistema educativo. Para poder conocer ese sistema educativo, debieron aprenderlo. Entonces, apliquémoslo a la asociación Centro. ¿Quiénes son los primeros que deben aprender sobre pedagogía? El líder. ¿Quién es el líder? Tenemos un presidente y todos sus representantes en las distintas iglesias. Entonces, todos los misioneros, directores de iglesia, directores de escuela sabática, tienen la responsabilidad de aprender sobre la pedagogía para poder aplicarla bien en sus iglesias, para que las iglesias, uno pueda romper el molde y con seguridad los resultados van a ser diferentes a los que hemos tenido, porque al aprender sobre, por ejemplo, el funcionamiento del cerebro, vamos a decir, sí, estábamos fallando en esta parte y por eso de pronto las escuelas sabáticas encontramos que hay personas que se duermen, niños que se aburren, porque hemos trabajado con algo que se llama modelo vicario. O sea, aprendimos cierto modelo, lo copiamos, nos casamos con él y todos los sábados lo practicamos. Ya lo vamos a ver más adelante, ya les voy a explicar esa de la parte vicaria. Ahora, por otro lado, hay que analizar que el aprendizaje no es solo responsabilidad del líder y de los representantes. El aprendizaje, y esto hay que concientizar muy bien a todos los que son estudiantes de escuela sabática, que el aprendizaje es responsabilidad también del estudiante, porque de nada le vale a un líder capacitarse y capacitarse, pero si el estudiante no pone su interés, ¿cierto? No pone ánimo en el asunto, entonces, un establecimiento, por ejemplo, una escuela sabática está conformada por los maestros y los estudiantes, y eso debe ser un engranaje. Si uno de los dos falla, se va a ver trocada la educación, ¿cierto? Se va a ver, digamos, como mocha, de cierto modo, ese proceso de
enseñanza, aprendizaje. Entonces, por eso es bien importante. Ahora, ¿quiénes más deben aprender? Primero que todo, los padres deben aprender muy bien sobre pedagogía para ellos poder enseñar a los niños, hablando de la escuela sabática para niños. Entonces, es bien importante saber cómo abrir esas ventanas del aprendizaje en los niños que se abren de forma diferente a la de los adultos, porque los niños tienen mucho más activo que el de los adultos. Entonces, Proverbios 1:18 nos insta a eso. Los padres deben siempre estar atentos, estudiar cómo funciona el cerebro de sus niños para dar el mejor aprendizaje para ellos. Y por otro lado, nosotros a través de la palabra de Dios en el capítulo 25, encontramos que Dios antiguamente directamente daba la enseñanza. Ahora lo da a través de su santa palabra, ¿cierto? Él nos habla a través de su santa palabra y hoy en su santa palabra pues nos está mostrando que es importante la pedagogía. ¿Listo? Ahora, quiero explicar aquí esta parte porque es que son unos factores bien importantes en cómo la educación en una persona, ¿cierto? Puede verse grandemente influenciada por estos aspectos importantes. Ay, me dan un segundo aquí. Primero, por el aspecto axiológico. ¿Qué quiere decir eso? Toda persona, aún nosotros que somos maestros, que llegamos a una escuela sabática, somos influenciados por el sistema de valores y creencias que tenemos. Por ejemplo, voy a aplicarlo solamente a la escuela sabática. Yo les decía, nosotros nos casamos con un modelo de enseñanza en la escuela sabática. ¿Cuál es ese modelo? Tenemos la lección, leemos la pregunta literal de la lección, respondemos con el texto de la Biblia o con el espíritu de profecía. Ese es el modelo, ese es el sistema de creencias que tenemos. Si alguna persona se atreve a hacer una lección diferente, con preguntas diferentes que estén relacionadas con la elección, en muchas ocasiones ese sistema de creencias nos dice, no está mal, ese hermano está pecando. No sé si les ha pasado en algunas iglesias. Entonces, romper ese molde es un reto para los maestros. Porque si queremos ser maestros que evolucionan a medida que evoluciona la educación, nos toca analizar mucho esa parte axiológica de cuáles son ese sistema de creencias que tenemos respecto a cómo se debe dar una lección de escuela sabática. Otro aspecto importante es el biológico. Ya lo habíamos visto al inicio y es entender cómo nuestro cerebro evoluciona a medida que pasan los años. Entonces, en este aspecto, pues uno utiliza las diferentes formas del signo lingüístico. Vamos a tener una clase solamente de signo lingüístico para aprender a utilizarlo en las clases y es como a través de la parte biológica, pues nosotros podemos hacer que nuestros estudiantes también evolucionen en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Y otro muy importante que desde la neuropedagogía se está trabajando y yo sé que de pronto hemos ido aquí, tenemos ese sistema de creencias, ¿cierto? Que nos afectan y nos enseñaron de una forma distinta. Entonces, siempre que usted vaya a dar una lección de escuela sabática, ligue esa lección con una emoción positiva. Porque las emociones positivas hacen que hayan más conexiones entre el cerebro y se abran más esas ventanas de aprendizaje. Vea, yo les cuento algo. Antiguamente, ¿cómo aprendían ustedes las tablas de multiplicar, por ejemplo? Con seguridad, con una mamá, con una chancla al lado, diciéndole, repita, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Pregunta, ¿esa persona liga a su estudiante a una emoción positiva o negativa? ¿Qué dice Marcelita? Negativa. A los que nos dieron chacleta aprendiendo las tablas. Negativas, totalmente. Negativa, definitivamente. Ahora, yo les voy a decir algo muy interesante que uno enseña desde la neuropedagogía. Las emociones negativas
Por un lado, cierran las ventanas del aprendizaje y por otro lado, generan rechazo al aprendizaje. Ahora llevémoslo al campo de la escuela sabática. ¿Qué sucede si en una escuela sabática solo le tiramos piedras a los hermanos? Pregunta, ¿están aprendiendo algo? ¿O qué estamos haciendo con su cerebrito? Que su cerebrito se bloquee para no recibir lo que el maestro esté dando. Entonces, siempre en las escuelas sabáticas vamos a trabajar esa parte afectiva. Y por otro lado, vamos a tener en cuenta la parte social. De acuerdo a la sociedad donde una persona se desarrolle, pues eso incide mucho en cómo es esa persona. Si ustedes notan a la escuela sabática, llegan personas que no les gusta relacionarse con nadie, que de pronto se sienten menos, o hay personas que se sienten muy autosuficientes. Entonces, por ese motivo también un buen maestro, un buen líder, analiza la parte social de esas personas que tiene a cargo para brindar esa educación. Porque cuando nosotros tenemos en cuenta estos aspectos, va a suceder este proceso que debe ser un ciclo y debe repetirse. Un estudiante debe realizar observaciones. ¿Listo? ¿Cómo se aplica en la escuela sabática? Un estudiante estudia su lección, hace observaciones, tiene dudas, ¿cierto? Llega a la escuela sabática con varias hipótesis en su cabeza. Pero ¿qué sucede si la persona que pasa a dar la escuela sabática solo da un monólogo y solo esa persona habla? ¿Qué sucede con todas las hipótesis que tiene ese estudiante ahí en la cabecita? Hasta ahí llegó su proceso porque nunca pudo explicarlas, nunca pudo darlas a conocer. Entonces, hay que darle la oportunidad. Una escuela no es un sitio donde solamente hablan los líderes, sino es un sitio donde los estudiantes también se pueden expresar. Entonces, por ese motivo, si tenemos estudiantes que estudian su lección en la semana y llegan a la escuela sabática con varias hipótesis en su cabeza, hay que darles la oportunidad de experimentación, porque aquí empezamos a trabajar lo que es la enseñanza activa. Cuando ellos experimentan a través de la escuela sabática, sacan sus conclusiones, las documentan, descubren nuevas verdades porque hay retroalimentación con los otros hermanos, entonces eso va a generar nuevas dudas, ¿cierto? Nuevas preguntas y va a seguir ese proceso de aprendizaje. Quiero resaltar esta frase importante que debemos tener nosotros como líderes y es: para educar no hay que llenar el balde, sino hay que encender una llama. Y hay una persona un gran científico, él estudió bastante sobre la pedagogía y él decía, no podemos convertir a nuestros estudiantes en bancos donde yo llego el sábado y le deposito todos los conocimientos y ya, no, hay que aprender a que ellos enciendan esa llama del aprendizaje, que les interese aprender. Entonces, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Estudiando aquí a Jesús. Bueno, quiero en este momento que ustedes por favor abran el chat allá y contesten la siguiente pregunta. ¿Cómo fue la pedagogía de Jesús? Por un lado, A, fue adaptada a su época. B, fue muy avanzada para su época. D, con métodos de enseñanza teóricos. Perdón, C, con métodos de enseñanza teóricos. D, de acuerdo con lo que su mamá le enseñó. Y E, se limitó a imitar a los rabinos. Quiero que ustedes allá en el chat, por favor, vayan respondiendo. Mientras yo tomo aquí agüita. Ahorita, Yolis, ¿me puedes repetir la B, por favor? B, aquí la tienen en la pantalla, muy avanzada para su época. Aquí tienen las opciones en la pantalla. Entonces yo voy a leerlos a ver según sus apreciaciones. Ok, por allá dicen A o B. A, Dumas. Nuestro hermano Edgar Moreno dice que la A. Vamos a conocer. Ok, y los demás que están aquí
Tenemos que ausentes, Cristian, la A, Filemón, ok. Muy bien, bueno, Héctor Alba A. Bueno, bienvenidos a todos los hermanos que ingresaron últimamente. Bueno, yo quiero que ustedes observen lo siguiente que vamos a estudiar sobre Jesús. Les dije hoy va a estar introducción de pedagogía desde la parte histórica y desde la parte bíblica, para ver cómo Jesús aplicaba esa pedagogía y después ustedes puedan darse cuenta si la respuesta que dieron fue la correcta. Entonces vamos a ver cómo fue la pedagogía de Jesús. Primero que todo, Jesús fue un maestro perfecto y fue un maestro de pedagogía. Vamos a ver por qué. A ver si Jesús se limitó únicamente a lo que había aprendido o rompió esquemas y fue más allá. Entonces vamos a darnos cuenta. Primero, Jesús utilizó ilustraciones. Lucas capítulo 7, verso 31 en adelante lo confirma, ¿cierto? Segundo, utilizó lecciones prácticas. Mateo capítulo 6. Tercero, era un personaje que estaba actualizado. ¿Listo? Porque habló de esos tipos de eventos actuales. Lucas capítulo 13. Aparte de eso, digamos que él también utilizó el género narrativo contando historias. Mateo capítulo 13. Siguiente, utilizó conferencias y discursos. Pero aquí podríamos preguntarnos si es correcto en la escuela sabática utilizar conferencias. Las conferencias son un tipo de monólogos donde únicamente habla una persona. Entonces, preguntémonos si, bueno, ok, Jesús las utilizó, las podemos utilizar en escuela sabática o las dejamos mejor para el culto divino. Ahí podríamos saber. Para el ¿Qué más culto divino. hizo Jesús? Involucró a sus estudiantes en un diálogo. Aprendizaje activo. Todo esto que les estoy hablando se llama aprendizaje activo, que ¿qué es lo que hace? Encender el foco. Esa parte activa del cerebro para que un estudiante aprenda. ¿Qué más hizo? Hizo preguntas retóricas. ¿Qué quiere decir eso? Cambió las preguntas que normalmente se hacían. Lucas capítulo 18, verso 8. Cambió las preguntas también para forzar a sus oyentes a formular nuevas respuestas. Entonces, vemos aquí, problemática de la escuela sabática que tenemos en la mayoría de asociaciones. Nuestros hermanitos que son estudiantes, hemos amoldado el cerebro de ellos para que contesten siempre de la misma forma. Uno, o nos leen el texto bíblico, o dos, o nos leen el párrafo del espíritu de profecía. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros como maestros? Aprender a cambiar las preguntas porque eso va a forzar que ellos generen nuevas respuestas. Y cuando generamos ese choque de algo que ellos vienen y están acostumbrados a hacerlo, entonces los vamos a aprendizaje activo, activamos varias zonas del cerebro. Otro aspecto importante y es que Jesús predicó y enseñó, modeló y corrigió y dio una tarea a los que la escuchaban y siguió esa tarea. No nos dé miedo poner una tarea a los estudiantes de escuela sabática. Por ejemplo, adelantémonos en el estudio de la lección y digamos, para la próxima semana me van a averiguar sobre tal palabra que de pronto viene en la lección siguiente, pero como ya la estudiamos, pues nosotros los vamos a poner a investigar. Por eso les decía, a Jesús no le dio miedo romper los esquemas. ¿Debería darnos miedo a nosotros? Otro, apeló al texto de la escritura. Tampoco es que Jesús se olvidó de la palabra, ¿cierto? Sino que él la utilizó en su modelo pedagógico. Importante, Jesús aplicó neuropedagogía, o sea, apeló a las emociones, a la conciencia y al intelecto del hombre. Mateo capítulo 11, Juan capítulo 8, Marcos capítulo 12 también podemos encontrar allí. Entonces, por eso es importante el ejemplo de Jesús. ¿Qué más hizo? Es que él rompió muchos esquemas, vea, utilizó figuras literarias. Por ejemplo, no le dio miedo utilizar la hipérbole, que es una exageración. No le dio miedo. Tampoco le dio miedo utilizar las metáforas.
Juan capítulo 9, verso 5. Allí encontramos una metáfora bien interesante. Importante. Utilizó un lenguaje provocativo, pero no grosero. Si ustedes leen Lucas el capítulo 13, verso 32, encontramos un lenguaje bien interesante que utilizó Jesús para transmitir una lección. Y sobre todo, siempre Jesús lo hizo con el propósito de no convertir a sus oyentes en bancos, donde él depositaba el conocimiento, sino que el propósito de él era llegar a los corazones de los oyentes para que ellos conocieran. Ok. Me pregunto, ¿me están escuchando? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Por ahí Pero está fue un Sí, señora. momentico el audio, pero ya le regresó. Listo, muchas gracias. Entonces, Jesús se Pedir el favor a los atrevió que tienen a algún romper que Dios esos quiera. esquemas que son bien importantes. Están silenciando. Ok. ¿Me están escuchando? Sí, hermana, amén. Ok. Sí. Sí, señora, perfectamente. Bueno, ¿cuál es el problema actual que nosotros tenemos en la escuela sabática ya para cerrar esta parte de la introducción? Es un problema muy grande, hermanos. Vea, nosotros tenemos, vamos a cambiar esa palabra niños por estudiantes. Tenemos estudiantes en pleno siglo XXI que están siendo educados por adultos del siglo XX, o sea, nosotros, ¿cierto? Pero que estamos usando un currículum del siglo XIX con una técnica que viene desde el siglo XVIII. Yo les pregunto aquí a los que estudian, ¿cuándo fue creada la escuela sabática? ¿En qué año? 1800, ¿qué? 1800 algo. Yo recuerdo haber leído esa historia, ¿cierto? ¿Con qué método se creó la escuela sabática? 1844. Método, pregunta, respuesta. ¿Sí o no? Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Les pregunto, ¿cuántos años han pasado desde 1840 y algo hacia arriba hasta el año 2023? ¿Tenemos el mismo molde? Lo tenemos. Entonces quiere decir que estamos trabajando con una técnica que viene de siglos atrás. El problema no es la lección de escuela sabática, porque el mensaje es claro y pues lo tenemos también en la palabra de Dios. El problema que tenemos los que enseñamos es cómo estamos enseñando esa escuela sabática, con un molde que viene desde allá. O sea, nos limitamos a ser únicamente instructores que vamos, leemos preguntas y esperamos respuestas. Y creemos que eso es pedagogía. Pues resulta que no, porque a medida que evoluciona el tiempo, evoluciona también la educación. Y si ustedes se dieron cuenta, Jesús no se limitó solo a lo que la mamá le enseñó. O sea, en la educación hay algo que se llama aprendizaje vicario. Jesús lo tuvo de su mamá, él aprendió ciertas cosas de la mamá, pero no se conformó con eso. Su aprendizaje fue más activo. Entonces él rompió esquemas, rompió moldes. ¿Por qué? No se limitó a eso y nos podemos preguntar, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque a nosotros se nos ha dado también la tarea de moldear a esos estudiantes que Dios nos ha encomendado y que tenemos una responsabilidad y aparte de eso tenemos que rendir cuentas a Dios. Entonces, vamos a tener en cuenta la plasticidad cerebral. En la próxima charla vamos a aprender sobre plasticidad cerebral y vamos a aprender sobre algo muy importante que es cómo nosotros, aunque tenemos aprendizaje vicario, o sea, aprendimos moldes de cómo nos enseñaron a nosotros, ¿sí o no? Nuestros líderes, nuestros guías, nuestros pastores nos enseñaron como a ellos les enseñaron. Pero a nosotros nos toca desarrollar algo más allá. No solo quedarnos con el aprendizaje vicario, que son los conocimientos que nosotros adquirimos a través de un modelo, llámese pastor, llámese misionero, llámese padres, sino que tenemos que desarrollar algo que se llama aprendizaje activo.
¿Cómo lo hacemos? A través de los conocimientos que adquirimos haciendo algo experimentalmente. Pero para poder desarrollar esto en los estudiantes, debemos desarrollarlo en nosotros. Primero, como maestros, como líderes, como personas que estamos aplicando la pedagogía. Entonces, en ese aspecto, pues podríamos preguntarnos qué de las formas como enseñamos, qué tenemos en la iglesia como aprendizaje vicario. ¿Qué puede decir el hermano Duber allá en tu iglesia donde estás? Bueno, de aprendizaje vicario, mayormente, ¿no? Se ve lo que es el método de pregunta y respuesta, ¿no? Entonces el maestro se para al frente, delante de los estudiantes, lanza la pregunta y el estudiante lo que hace es responder de acuerdo a lo que está ahí el versículo bíblico o el párrafo de la lección del Espíritu de Profecía. No hay Ok. argumentación, no hay una profundización, no hay un estudio extra, sino que se limita prácticamente a lo que está allí. Bueno, y eso digamos, en niveles de comprensión se llama solo comprensión literal, que es el primer nivel del aprendizaje. Y nos falta, no hacemos comprensión inferencial, comprensión crítica, comprensión analítica. Entonces, si nosotros no avanzamos de ahí, somos los responsables de que el cerebro de ellos esté así, adaptado a ese modelo. Entonces, si los líderes no avanzan, el pueblo, olvidémonos que el pueblo vaya a avanzar. Tenemos que avanzar nosotros. Ahora, podemos preguntarnos qué vamos a hacer de aquí en adelante para que el aprendizaje sea activo en mi iglesia. Y con seguridad la respuesta va a ser, hay que romper el molde. No es olvidarnos de la lección de escuela sabática, obvio que no estamos diciendo eso. Es enfocarla desde otro punto de vista y desde un modelo pedagógico diferente al que venimos acostumbrados. Ustedes van a ver los resultados. En un aula se ve grandemente el resultado en estudiantes que únicamente tienen aprendizaje pasivo, o sea, el profesor se para, da su clase, habla toda la clase y no permite que los estudiantes se desarrollen como estudiantes. A que si usted involucra a los estudiantes en ese proceso, aprendizaje e enseñanza. Entonces, pues, queridos hermanos, esta ha sido como la introducción a lo que es la pedagogía. Recordemos el consejo de Primera de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Pregunta, ¿esos pasos de aprendizaje vicario o aprendizaje activo? Ustedes se contestan, así que bendiciones, hermanos, y nos vemos en una próxima capacitación. Esta es solo la introducción y algunos conceptos básicos. Muchas gracias. Gracias, Yoli. Muchas gracias, hermana. Gracias, hermanita. Gracias, Chao. gracias, hermanita. Gracias. Muchas Noche para gracias. Hasta la todos. próxima Los clase, hermano. hermanitos, y Gracias, terminamos con feliz noche una para todos. oración para que Dios nos pueda acompañar. ¿Cuándo es la Vamos a próxima clase, finalizar con hermana? una oración. Sí, señora. Ok, listo. Vamos, ya. vamos a pedirle a nuestro hermano Filemón, que está por ahí. Sí, señora. Hermana, Hermanito ¿cuándo es la Filemón, próxima clase? la próxima clase está programada, mis hermanos, con la ayuda del Señor, para la última semana de junio. La hermanita Muchas Yolanda nos gracias. colabora. La idea es, Excelente material, Yolis. Muchas gracias, hermanita Marcela. Excelente clase. hermanitos, Amén. gracias al Señor que nos permite todo Muchas esto, ¿sí? Y por la hermanita Yolanda también, que ha tenido su disposición para poder capacitarnos. Entonces, mis hermanos, vamos a finalizar dándole gracias al Señor con una oración por nuestro hermano presidente. Amén. Gracias, hermana. Oremos. Amén. Buen Padre Celestial, estamos agradecidos contigo en esta noche. Gracias, Señor, por las bendiciones, los cuidados que has tenido con cada uno de los que estamos acá y nuestras amadas familias. Gracias Amén. también por este hermoso privilegio de poder capacitarnos para poder llevar el mensaje a los corazones que tanto lo necesitan, a las personas que nos visitan en cada una de las iglesias, de los grupos de nuestra asociación, para que podamos nosotros poder llevar
una mejor dirección al momento de presentar la lección del día. Permite, Señor, que esta capacitación haya quedado grabada en nuestras mentes, en nuestro corazón, y la podamos llevar al terreno de la práctica y podamos enseñar también a nuestros líderes que hicieron falta de la asociación para poder gestionar más el evangelio en los corazones de aquellas personas que viven sin esperanzas y en tinieblas. Agradecidos también porque gran parte de nuestros líderes pudieron estar en esta tarde. Gracias también, Señor, por Yolanda, que le has permitido dar esta capacitación. Síguenos bendiciendo y guardando. Lo pedimos y lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias.